Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, mediante la creación de dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor guerra de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo de guerra, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcadas por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera y última vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero conflicto en la historia de la humanidad, con un resultado final entre 50 y 70 millones de víctimas. Se acepta de manera general que el conflicto comenzó el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia y la consiguiente declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth hacia el Tercer Reich. La Alemania nazi pretendía crear un gran imperio en Europa. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, debido a una serie de fulgurantes campañas militares y firmas de tratados, Alemania conquistó gran parte de la Europa continental. En base a acuerdos entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó territorios de sus 6 naciones vecinas en Europa. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron una invasión de la Unión Soviética, y a continuación se presentó la batalla terrestre más mortífera de la historia, siendo la Alemania nazi la protagonista al mando del político militar Adolfo Hitler. Desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía dominar una parte de Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance del eje fue detenido en 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales e invadía Alemania y sus aliados. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. La guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. La guerra mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra.